En la primera parte, exploramos 5 de las lesiones más inusuales de las que se tienen constancia dentro de la industria de la lucha libre, y de igual forma, ahora retomaremos con otros 5 casos. Comencemos. Colt Cabana fue uno de los primeros luchadores del milenio en servir de prueba que no se necesita del cobijo de WWE para hacerse de renombre en la industria estadounidense, convirtiéndose en un luchador independiente de culto que durante años se mantuvo como una de las figuras más queridas y entrañables, además de que su podcast, El Arte del Wrestling, fue un proyecto pionero dentro del negocio que serviría de base para otros similares como el de Steve Austin, el de Jim Ross, o el de Chris Jericho. Pero a finales de 2012 su vida estuvo a punto de dar un vuelco extremo, al tener que ser hospitalizado durante casi una semana, tras sufrir lo que el luchador describiría como el mayor dolor que ha sentido en su vida, viéndose incluso en la necesidad de recibir una cirugía inmediata de emergencia, pues de lo contrario era muy probable que se le hubiese tenido que amputar el brazo derecho. ¿Cuál fue aquella horrible lesión que causaría toda esta terrible situación? Nada más y nada menos que un pequeño corte en el dedo anular, provocado por un tensor de un cuadrilátero mientras estaba de gira en Australia, el cual se infectó y provocó que su dedo se hinchara a varias veces su tamaño normal. El hecho de que debido a la pequeña dimensión de la herida, en un inicio Cabana no le dio tanta importancia e intentó tratarla por su cuenta, tampoco fue de mucha ayuda. Luego de que tuviera que ser hospitalizado y la noticia se hiciera pública, se desató una ola de apoyo hacia Colt en forma de burla cariñosa, bajo el hashtag de Salven el dedo de Colt, el cual se volvió tendencia en Estados Unidos. Afortunadamente, Cabana no solo fue capaz de recuperarse por completo de la infección, sino que todavía en su estado el hombre llegó a tiempo para realizar el episodio de su podcast correspondiente a aquella semana, lo cual puede resultar en algo un poco incómodo de pensar cuando recordamos la popular anécdota de otro luchador que se negó a continuar por doblarse un dedo. Sean Waltman siempre será mejor conocido por su etapa en la WWE, durante la era Actitud bajo el nombre de X-Pac, y uno de sus movimientos principales desde esos momentos fue el denominado Bronco Buster, el cual consistía en que mientras el receptor estaba sentado en una de las esquinas del ring, el ejecutor correría desde la esquina opuesta antes de saltar y golpear repetidamente al oponente con la pelvis, lo cual obviamente era más una movida destinada a la burla que a vender un daño legítimo, lo que no fue impedimento para que se volviera bastante popular con los fanáticos, aunque estos factores darían un muy peculiar giro en 2013. Este año, Jerry Lynn se embarcaría en su gira de retiro, y debido a ser un viejo amigo suyo, era natural que Waltman le brindara su participación. Ambos estarían involucrados en un combate de 4 esquinas en Minneapolis, en el que en un momento dado, Sean intentaría aplicar su Bronco Buster, pero su oponente se movería, lo que causaría que Waltman se golpeara con uno de los tensores descubiertos del esquinero. Por supuesto, esto era lo que estaba planeado a suceder, pero lo que no se suponía que pasara era que el impacto provocara que su ano se rasgara, aunque pese a esto el hombre fue capaz de acabar la lucha e incluso asistir a una celebración posterior. Sería de regreso a su habitación de hotel cuando se daría cuenta de la gravedad de la situación, al percatarse de la cantidad de sangre que había perdido, por lo que llamó a una ambulancia y a su llegada al hospital se le tendría que practicar una esfínterplastía. Lo más curioso de todo, es que aparentemente esta no era la primera vez que esto ocurría, pues como el mismo luchador detalló más tarde, sus primeras palabras al árbitro luego de sufrir la lesión, fueron que se había roto el culo otra vez. Uno de los botches más famosos o infames dependiendo de cómo se le vea, así como una de las lesiones más peculiares de la que se tiene constancia dentro del wrestling, sucedió luego de que Sid Vicious saltara desde la segunda cuerda para romperse la pierna, al destrozarse la tibia y el peroné en la caída.
Tan simple como suena, sin hacer ni siquiera un salto o tomar un impulso significativo, literalmente se partió la pierna, lo que si bien puede resultar ridículo viéndolo en un inicio, luego cobra más sentido cuando tomamos en cuenta que hablamos de un hombre de más de 2 metros de altura, que tenía nula práctica realizando movimientos de altura, y que para el colmo aterrizó solo sobre la pierna que acabaría afectada, dejando caer todo el momentum de su peso en movimiento solamente en esta. Como es de esperar, se desplomó en el suelo con gran dolor, mientras el público presenciaba horrorizado cómo su pie apuntaba a una dirección completamente diferente a la que se supone que debería. Como bien ya mencioné los factores que provocaron que este accidente tuviera lugar, no se puede dejar de resaltar que de hecho el realizar aquel movimiento no fue una decisión propia del luchador, ya que este estaba consciente de su falta de familiaridad con incluso los estilos de vuelo más simples. Aunque las versiones suelen cambiar un poco dependiendo de a quién escuches, lo que más se cuenta es que fue la gerencia de WCW que lo presionó a hacerlo, con la idea de que este debería ampliar su repertorio, pese a las objeciones de Sid, quien intentó contraargumentar que, con su tamaño y su tipo de personaje, no requería el estar dando saltos en el ring, aunque eventualmente acabaría resignándose. Ya como nota personal, he de decir que si bien es cierto que, sobre todo en esta época, no es tan raro ver luchadores muy corpulentos o de gran tamaño realizando maniobras atléticas, incluyendo de alto vuelo, que en pasadas décadas era algo insólito de ver, también se debe entender que precisamente por la dimensión de estos, sobre todo si hablamos de personas que ya sobrepasan los 2 metros de altura y presentan complicaciones motrices típicas del gigantismo como es el caso de Sid, les resulta muchísimo más complicado, pues por lo general suelen ser personas que no poseen el mismo control para manejar su cuerpo y su peso que una persona de dimensiones más promedias, por lo que sobre todo si estos no tienen un entrenamiento previo en un estilo de lucha más atlético, nunca, bajo ninguna circunstancia, y tanto por su propio bien como por el de sus oponentes, se le debe exigir la ejecución de este. Solo deténganse a imaginar el desastre que podría resultar de que, por ejemplo, la WWE hubiese obligado al Gran Khali a realizar maniobras de vuelo. No es coincidencia que cuando se habla de un monstruo dentro de la lucha libre, Vader termina siendo una de las primeras y más obligatorias representaciones como ejemplo. Y es que con 6 pies y medio de altura y 450 libras de peso, no se trataba solo de uno de los hombres más duros que jamás pisó un cuadrilátero, sino que representa uno de esos insólitos casos a los que hice mención, donde pese a su corpulencia, estamos hablando de un atleta puro a toda extensión de la palabra. Tal era su rudeza e imponencia, que son varios los que cuentan cómo en muchos casos solo había que mencionarle a otro luchador que su oponente sería Vader, para que estos decidieran esconderse o mejor irse a casa, mientras que Mick Foley, alguien que compartió el ring con él numerosas veces, tiene una muy curiosa frase en referencia. Algunos luchadores poseen un estilo que parece lastimar y en realidad no lo hace, lo cual es bueno. Otros no pueden vender la más básica movida, y provocar un montón de daño, lo cual es malo. Vader en cambio hacía que sus golpes parecieran doler, y es porque en efecto dolían. Con esta premisa, nos trasladamos al 10 de febrero de 1990 en el evento Super Fight in Tokyo Dome de la New Japan Pro Wrestling, donde Vader se enfrentaría a otro de los tipos duros más notorios de la industria en aquel momento, Stan Hansen, y dada la reputación bien fundamentada de ambos individuos, estaba claro que tendríamos un combate de lo más recio, pero ni siquiera eso prepararía a nadie para lo que acabaría ocurriendo, y es que luego de un intercambio de puñetazos entre ambos y que Vader sometiera por unos instantes a Hansen sobre la lona, repentinamente se pone de pie para irse a un esquinero y retirarse la máscara, mostrando claramente ante la sorpresa y horror del público presente cómo su ojo derecho estaba en su mayor parte fuera de su cuenca. Pero quizás, lo más sorprendente es que lejos de pedir que se detuviera el combate, el luchador solo se tomó unos pocos segundos de respiro para volver a introducir su ojo con sus propias manos y espabilarse, antes de continuar el encuentro hasta el final, el cual, ya como mera curiosidad, no bajó en lo más mínimo su intensidad pese al incidente, y acabaría en doble descalificación por cuenta fuera.
Eventualmente, Vader necesitaría cirugía para insertar una placa de metal debajo de su ojo, pero algo positivo saldría de esto, pues el mostrar tal aguante y casi despreocupación al hecho de casi perder uno de sus ojos, elevó enormemente la popularidad y prestigio del luchador, al punto de ser lo que llamó la atención de la WCW para ficharlo, y eventualmente entregarle en 3 ocasiones el campeonato mundial de la promoción. En pocas palabras, Vader llevó el refrán de dar un ojo a cambio del éxito a un terreno demasiado literal. Cuando el Royal Rumble del 2005 terminó con John Cena y Batista cayendo sobre las cuerdas y hacia afuera del ring al mismo tiempo, se produjo una gran confusión, principalmente porque no se suponía que sucediera, sino que Batista, aunque saldría por encima de la cuerda tal cual como sucedió, tenía que caer sobre el filo del cuadrilátero, para de esta forma ganar sin ningún tipo de duda ni controversia. Pero en el caos ocurrido, los árbitros no tuvieron de otra que improvisar mientras se veía cómo se lidiaba con la situación, con los de Raw declarando a Batista como el ganador, mientras que los de SmackDown se ponían del lado de Cena. Sería Vince McMahon quien, ya con el plan original arruinado, tendría que salir personalmente a poner orden, lo cual haría mostrando un evidente enfado mientras se apresuraba hacia el ring, en el cual tras entrar e intentar levantarse, extrañamente volvería a caer a la lona, quedándose sentado en esta y teniendo que dar su mandato de reiniciar el combate entre ambos luchadores, en esta posición. Como ya muchos sabrán a este punto, la razón de esto sería que McMahon se había desgarrado un cuádriceps, literalmente solo entrando al cuadrilátero, presumiblemente al golpeárselo mientras ingresaba, o presionándolo demasiado cuando intentaba ponerse de pie. Pero lejos de acabar la historia aquí, se cuenta cómo tras este incidente, Vince se negó a recibir ayuda tras el escenario, prefiriendo cojear y poner todo su peso en el cuádriceps que aún tenía bueno, lo que terminaría provocando que este también acabara cediendo y rompiéndose, dejando al jefe temporalmente incapacitado de caminar.